You are watching GNS TV Lansing, God's filling station. Gloria a Dios, estamos nuevamente en GNS, la estación de la llenura de Dios. Estamos aquí nuevamente, mi esposa María y yo, Joel Fuentes, para presentarles una palabra de la palabra de Dios. Y en este día vamos a estudiar lo que se llama redimidos de la maldición. Oh, qué tópico tan tremendo. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia, nuestra palabra de Dios. Si usted tiene una copia de la palabra de Dios, tiene una Biblia, ábrala ahí en el libro de Gálatas. Gálatas está después de Primera y Segunda de Corintios y antes del libro de Efesios en el Nuevo Testamento. Vamos a leer Gálatas 3 y vamos a ver el versículo 13 y luego el 14. Así de que leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y Padre, te damos gracias por la unción que está ya sobre nosotros para enseñar tu palabra. Señor, que esta enseñanza, esta palabra pueda llegar a los corazones de las personas. Oramos, Señor, que tú les abras los ojos del entendimiento para que puedan recibir un espíritu de sabiduría y revelación, el conocimiento tuyo en nombre de Jesús. Amén. Y leemos el versículo 13 de Gálatas 3:13. Cristo, y recuerde que nosotros aquí en estas enseñanzas de la Escuela de la Fe siempre traducimos esa palabra, Cristo, porque es una palabra griega que no fue traducida, solo la escribieron en griego, pero nosotros debemos de traducirla para poder apreciar lo que está diciendo esta palabra. Cuando la traducimos sería el ungido, y su unción nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así es de que aquí Jesús, el ungido, vino, fue crucificado, fue colgado en un madero, y él llevó en su cuerpo, en sus heridas, en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, él sufrió lo que se llama la maldición. Ahora podemos preguntar, ¿de dónde o qué es la maldición? Si vamos al principio, al libro de Génesis, también vamos a ver en el capítulo 3 de Génesis, empezando en el versículo 17. Génesis 3:17. Y esto es lo que Dios le dijo a Adán, después de que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, cuando desobedecieron la voz de Dios, que Dios les dijo que no comieran del fruto del árbol prohibido, de la ciencia del bien y del mal, pero ellos comieron. Y por ellos haber comido, haber desobedecido, entonces Dios pronunció estas palabras y le dijo a Adán lo siguiente, en el versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita, ahí está, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces aquí Dios pronuncia estas palabras de maldición sobre Adán, sobre toda la tierra y también sobre los animales de la tierra.
Ya sobre Eva, Dios había dicho la culpabilidad o la consecuencia de la desobediencia de ella. Y le dijo que con dolor iba a concebir y a parir sus hijos. Ese era el castigo o la consecuencia de la desobediencia para Eva. Pero a Adán le dijo, por tu causa, porque me desobedeciste, la tierra será maldita. Así es de que no es que Dios los maldijo o trajo esa maldición. No. Es que la puerta fue abierta a través de la desobediencia de Adán. Yes. Y él fue el mismo que abrió la puerta para esa maldición. Para esa maldición. Dios solo confirmó lo que él ya les había dicho. Porque él les dijo, el día que ustedes coman de este árbol, ciertamente morirán. Y entonces cuando ellos comieron, inmediatamente murieron espiritualmente. Cuando la palabra dice murieron espiritualmente, quiere decir que se desconectaron de la vida de Dios. El pecado puso una separación entre Dios y su creación, que era Adán y Eva. Y entonces por eso vino la consecuencia de la desobediencia, del pecado, que entró la maldición en este mundo. Ahora, en Deuteronomios, capítulo 28, si vamos ahí a Deuteronomios, capítulo 28, vamos a ver ahí en el capítulo 28 de Deuteronomios, que en este libro es donde Moisés le escribe al pueblo de Israel. Y no vamos a leer la primera parte, que es 28 del 1 al 14, porque ahí se describe la bendición. Por la obediencia. Por la obediencia. Pero la maldición está en el versículo 15. 28 del 15 al 59. O sea, son 53 versículos en este libro de Deuteronomios, capítulo 28, del 15 al 69, donde Dios, a través de Moisés, describe, el versículo 68 es, versículo 68, del 15 al 68. Dios describe 68. la maldición. Y hoy no lo vamos a leer. Ahí en su casa, cuando usted tenga tiempo y ya no esté viendo este programa, tenga el tiempo, léalo, porque ahí se describen todas las enfermedades que achaca a la humanidad en estos días. Todas las enfermedades. Y entonces la maldición, vamos a decir, que está dividida en tres partes. En primer lugar, la maldición trajo la muerte espiritual, la separación de Dios con el hombre, con la humanidad, con la mujer también. A consecuencia de esa separación de Dios con el hombre en su hombre interior o su espíritu, el hombre empezó a morir físicamente. Adán y Eva vivieron cientos de años. La palabra de Dios dice que Adán vivió 930 años y engendró muchos hijos y muchas hijas, pero eventualmente murió físicamente. Entonces la primer consecuencia de la maldición es la muerte espiritual y luego la muerte física. Ahora nosotros también, ahora en este tiempo, desde que nacemos, nuestro cuerpo empieza a crecer, a crecer, a crecer. Y los científicos dicen que a la edad de 33 años, la persona o el ser humano deja de crecer y empieza a decaer, empieza a morir. Y por eso es que nos empezamos a envejecer. Y no es coincidencia de que Jesús fue crucificado, murió y resucitó a los 33 años, porque esa es la edad máxima, la edad
óptima que el ser humano puede llegar. Ahora bien, ¿cuál es la segunda consecuencia de la maldición? La enfermedad. La enfermedad. La enfermedad. Entonces, Física y emocionalmente también. En todos los aspectos. Física, mentalmente, emocionalmente, porque todos esos niveles nos afecta la enfermedad. Porque la enfermedad no solamente afecta el cuerpo físico, sino también la mente, porque el cerebro también se está muriendo, las neuronas se mueren, especialmente si nosotros no tenemos cuidado de nuestras neuronas, ¿verdad? Entonces empiezan a morir y empieza a fallar nuestra memoria, porque ya no hay neuronas vivas, porque no se reponen las neuronas, ¿verdad? Media vez una neurona muere, ya deja de existir, y entonces se conoce especialmente las personas que usan el licor, las personas que usan mucho licor, la sangre es parada y ya no fluye en las neuronas y las neuronas mueren. Y entonces se conoce en las personas que tienen ese hábito alcohólico, que tienen lagunas mentales. ¿Qué quiere decir eso? Algo que hicieron ayer, hoy ya no se recuerdan, porque se quedaron en una laguna donde ya no hay neuronas. Entonces nuestro cerebro, nuestra mente es afectada también por la maldición. Entonces, el primer paso, la primera área es muerte espiritual, muerte física y también muerte mental, emocional, ¿verdad? Cuando una persona está mal emocionalmente, algunas personas están desequilibradas mentalmente, que se quitan la vida, porque ya no tienen razón para vivir o no tienen ya esperanza de vivir, ya no ven una salida a sus problemas. Pero Dios dice que en Él todo es posible con Dios. O sea que para Dios no hay nada imposible. Podemos creer de que nosotros podemos tener una buena memoria todo el resto de nuestra vida. Así Podemos es. pararnos en fe. Así es. De que tenemos la mente de Cristo y que Cristo nos ha redimido de la maldición de Alzheimer's, de... ¿cómo se llama el otro? Alzheimer's y... Demencia. Demencia. Podemos creer en eso, podemos Yes. pararnos en fe que nosotros no vamos a sufrir esas enfermedades. Amén, Que son amén. enfermedades que el Señor ya nos libró de eso. Amén. Entonces, Jesús, el ungido, nos redimió de la maldición de la ley según Gálatas 3:13. 3:13. La maldición de la ley es muerte espiritual, muerte física, enfermedades de toda clase, achaques que vienen, ¿verdad? Hay enfermedades que son enfermedades de muerte, ¿verdad? Enfermedades, acabamos de pasar una pandemia, una enfermedad diabólica que se llevó miles y millones de personas, ¿verdad? Porque el virus atacó su cuerpo y no pudieron vencer esa enfermedad. Así es de que las enfermedades nos llevan temprano a la muerte. Hay una enfermedad, dicen que es la número 1, que mueren más personas por ataque al corazón que ninguna otra enfermedad. Así es de que ataque al corazón también es otra enfermedad mortal. Y también el cáncer. El cáncer, ¿verdad? Es una enfermedad que muchos tienen temor de tener cáncer, porque casi siempre, si la persona no toma una acción rápida y decisiva, no solamente con la medicina de los doctores, porque la medicina de los doctores hasta cierto punto trabaja, ¿verdad? La ciencia trabaja, tienen conocimiento de pelear en contra de la enfermedad, porque eso es lo que los doctores hacen, pero los doctores tienen un límite. A veces llegan los doctores y dicen, váyase a su casa porque solamente le quedan 6 meses de vida, 3 meses de vida,
o un mes de vida, vaya y arregle sus cosas porque se va a morir. Y a mucha gente, ¿verdad? Les han dicho esto y ellos no lo han recibido. Ellos se han parado no solamente haciendo lo que la ciencia médica les dice, sino también creyendo la palabra de Dios. Porque en Proverbios 4:20 en adelante, Dios nos dice que su palabra es la medicina, es la sanidad, medicina para nuestro cuerpo físico. O sea, la palabra de Dios tiene el poder, tiene la potencia, tiene la capacidad de también curar nuestro cuerpo físico, si nosotros creemos. Porque en el ministerio de Jesús, Jesús vino y Él sanó a muchos enfermos, ¿verdad? Que estaban afectados con la enfermedad física. Entonces, Dios tiene la capacidad de sanar nuestro cuerpo físico a través de su palabra, porque Dios y su palabra son lo mismo. ¿Qué es lo que decimos cuando estamos siendo afectados por una enfermedad? Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente llevó Jesús nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Jesús y por sus llagas ya fuimos curados. Y si ya fuimos, ya somos. Entonces, por eso Gálatas 3:13 dice, el ungido Jesús y su unción nos redimió. ¿Qué es redimir? Rescató, libró. Nos rescató, nos libró. Nos salvó de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Entonces, todo lo que nosotros merecíamos llevar y sufrir, Jesús lo tomó en su cuerpo. Él llevó nuestros pecados, pagó por nuestros pecados, pagó por nuestras enfermedades, pero hay una tercera parte de la cual nos libró. ¿Sabes cuál es? Pues de la pobreza. Pobreza económica. Jesús también pagó por nuestra pobreza económica para que ya no seamos pobres. ¿Te recuerdas cuando Jesús vino y proclamó Lucas 4:18? Sí. Que dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha mandado o las buenas noticias, a los quebrantados de las salud. buenas noticias a los pobres. ¿Qué es una buena noticia para un pobre? Pues que ya no es pobre, tiene que ser pobre, que ya es rico. Y esto es lo que precisamente dice aquí el versículo 14. Porque se recuerdan que yo les dije que íbamos a leer el versículo 13 y 14 de Gálatas 3:13. Así que ahora vamos a leer el versículo 14. Dice, el 13 dice que nos redimió. ¿Para qué nos redimió? Para que en el ungido Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin o con el propósito de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, Jesús nos redimió en el versículo 13 para que nosotros recibiésemos la bendición. ¿Qué es la bendición? Dios proclamó bendición sobre Abraham. Abraham, y si vamos ahí a Génesis, vamos a ver que en Génesis 22:18, si tenemos ahí nuestra Biblia, podemos buscar en Génesis 22 el versículo 18. Entonces ahí vamos a ver
que fue la proclamación de la bendición que Dios le dio a Abraham. Jesús le dijo, en tu simiente. ¿Qué es simiente? Semilla. Sus descendientes. Sus descendientes, en tu simiente, pero recuérdate que aquí es singular, no está hablando de plural, está hablando de singular. Singular. En tu simiente serán bendecidas, benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora, ¿quién es la simiente, la semilla de Abraham? Capítulo 3 de Gálatas, versículo 10, nos lo dice. Si vamos nuevamente a Gálatas 3 y leemos el versículo 10 y luego el 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra de Dios. Dios, inspirado a Pablo por el Espíritu Santo, escribió este versículo. Versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, si nosotros vamos a estar bajo las obras de la ley, tenemos que obedecer todas las cosas que están escritas, no solamente en la ley de los 10 mandamientos, sino en todo lo que está escrito en el libro de la ley, incluyendo los 10 mandamientos, ¿verdad? Porque algunas personas tienen la creencia, el concepto de que si guardan los 10 mandamientos, son justificados. Y la palabra de Dios dice que nadie es justificado por sus propias obras. Si vamos ahí a Efesios 2:9, dice que para que nadie se gloríe por sus obras. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, por las obras no podemos ser justificados con Dios, para con Dios. Tiene que ser por la fe, porque Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y realmente la justicia de Dios no se manifestó hasta que Jesús vino a esta tierra. Él es la justicia de Dios. Dice 2 Corintios 5:21 que Dios hizo maldición a Jesús para que nosotros recibiésemos la justicia de Dios, para que nosotros fuéramos justificados. Entonces la justicia de Jesús, esa perfecta obediencia que Él vivió en esta tierra, eso se llama justicia, porque Él no quebrantó la ley en ningún momento. Solo Él es el justo. Entonces esa justicia de Jesús es impartida, regalada a nosotros. Y por esa justicia somos justos delante de Dios. Así es de que por las obras de la ley, nadie. ¿Qué sería una obra de la ley? Pues decir de que yo no adultero, yo no fornico, No robo. no robo, no mato a mi prójimo, yo obedezco todos los 10 mandamientos y entonces por eso soy justificado delante de Dios. Pero dice la palabra que no, nadie puede ser justificado delante de Dios por las obras de la ley. Es más, Gálatas 3:10 dice que están bajo maldición. O ya sea por obedecer la palabra de Dios, no por eso somos justos. Bueno, obedecemos la palabra de Dios porque ya somos justos. La justicia, si nosotros entendemos que ya somos justos, entonces nuestro fruto es la obediencia a la palabra de Dios. O sea, es una consecuencia de lo que ya somos. No es obra para hacer lo que queremos. ¿Entiendes? Obra para hacer lo que queremos.
justificado, queremos ser justificados, por eso hacemos obras de justicia. Dice que Israel, aunque perseguía por las obras, la justicia nunca la alcanzó, porque iban tras esa justicia por obras y no por fe. Entonces, en esta dispensación que estamos viviendo, que abrió con la resurrección de Jesús, ya no es por obras, sino es por fe. Desde que Jesús resucitó de la muerte, entonces ya nosotros podemos nacer de nuevo, volver a tener esa comunión, esa relación espiritualmente con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así es de que cuando pecamos, cuando hacemos un error, entonces nos sintemos menos que, o sentimos como que podemos venir al Señor y comunicarnos con Él y tener esa fe. Restablecer esa comunión. Sí. No es que tenemos que confesar para volver a nacer de nuevo, porque una vez nacemos, como nacemos en lo natural, una vez nacemos, y si algo pasa o nos morimos, no vamos a volver otra vez a entrar en el vientre de nuestra madre. No. Solo hay un nacimiento natural, como hay un nacimiento espiritual. Entonces, cuando ya somos hijos de Dios, ya nacimos de nuevo, ya nacimos por el Espíritu de Dios, y hay una nueva naturaleza dentro de nosotros. Incluso, primera Juan dice que nuestro hombre interior, el hombre que es nacido de nuevo, no puede pecar. No puede pecar. Entonces, pecamos con nuestra mente y pecamos con nuestro cuerpo, pero nuestro hombre interior está sellado. El enemigo no lo puede tocar. Eso es lo que es justo. Eso es lo que es justo. Nuestro hombre interior. Que somos nosotros. Que somos nosotros. Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Entonces, el cuerpo, dice Romanos capítulo 7, que está sujeto a la ley del pecado y de la muerte. Por eso es que este cuerpo se envejece, está muriendo y eventualmente nos llega la muerte a todos, ¿verdad? Si queremos vivir hasta donde Dios dice que vivamos son 120 años, pero la gran mayoría ya a los 80, 90 están muriendo. Hay gente que pasa los 100, ¿verdad? Y se cuidan bien y viven una buena vida agradable, pero el cuerpo es el que desea pecar. La carne, dice la palabra de Dios, que la carne es enemistad contra Dios y contra nuestro hombre interior. Ahora bien, en medio de nuestro cuerpo, la carne y nuestro hombre interior, que es espíritu, está la mente, están los pensamientos, están las emociones, están los sentidos. Entonces, eso ahí, cuando nacemos de nuevo, eso sigue siendo lo mismo. Tenemos los mismos pensamientos, las mismas emociones, hablamos las mismas palabras. Entonces, Dios dice que para cambiar esa forma de pensar y de actuar y de hablar, tenemos que renovar, transformar nuestra mente. A través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. Así es que podemos pensar como Dios piensa y actuar como Dios actúa si nosotros estamos en la palabra, la leemos y la obedecemos y actuamos de acuerdo a la palabra. Y si hablamos. Y hablar de acuerdo a la palabra. A la palabra. Para renovar nuestra mente necesitamos que hacer todo eso. Necesitamos ese cambio tiene que ir, es un proceso y tiene que ser un proceso de toda la vida. Amén. Entonces ya nos quedamos cortos del tiempo, pero la palabra de Dios dice que la bendición también trae riqueza material. Esto lo vamos a ver en el próximo estudio. Vamos a empezar a estudiar acerca de lo que es la bendición en todos sus aspectos. Esperamos que ustedes estén gozando, estén recibiendo, estén creciendo espiritualmente con estas enseñanzas, porque las traemos aquí
no para los bebitos espirituales, sino para los que ya tienen un conocimiento más profundo en la palabra de Dios. Esperamos que esto les haya sido de bendición. Recuerden que Dios los ama, nosotros los amamos y Jesús es el Señor de Lansing. You are watching GNS TV Lansing, God's filling station.